Muy buenos días, hermanos, bendiciones. Este domingo 3 de agosto 2025, ya empezamos un mes más. Más rápido se está acabando el año ya. Más rápido. Bueno, vamos a empezar nuestra escuela dominical. Y vamos a empezar con una oración. Ahí me acompañan ustedes con la oración, no se queden callados. Vamos a empezar a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, mi Rey amado. Muchísimas gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en todos estos días de nuestra semana, Padre Santo. Muchas gracias por la enseñanza que hoy tienes para con nosotros, Señor. Lo que tú tienes para nosotros, Padre, que sea revelado, Padre Santo, a través de tu palabra, Rey amado, para que seamos enseñados y caminemos juntamente contigo, mi Rey. Muchísimas gracias, Señor, por este día, por lo que tú tienes por cada uno de nosotros. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que están hoy, esta mañana aquí, Rey amado, y nuestros hermanos que están en las redes sociales, Señor, también los bendecimos en el nombre de Jesús. Que sea una gran enseñanza para cada uno de ellos y para los que estamos aquí esta mañana. Muchísimas gracias, Padre. Te damos honra, te damos gloria y te damos alabanza, mi Rey amado, en el nombre de Jesús. Si tu pueblo dice, amén. Ok, vamos a continuar, hermanos, con la doctrina del pecado. Hoy vamos a terminar el último tema, que son los resultados del pecado. Estas 2 semanas anteriores hemos visto lo que es el pecado, lo que puede causar. Ahora vamos a ver los resultados del pecado, a dónde nos llevan esos pecados que nosotros cometemos durante que caminamos en Dios, conscientes o inconscientemente. Amén. Ok. La semana pasada vimos algunas cosas que también se podrían haber dicho al hablar sobre qué es el pecado. A veces es difícil saber si algo forma parte del pecado o si es algo que pasa por causa del pecado. Como punto número 1, el pecado nos separa de Dios. Lo más grave del pecado es que aleja al ser humano de Dios. Esa separación es lo peor del pecado, porque Dios es quien nos da todas las bendiciones. El problema de hoy en día es que muchas personas ya no son conscientes de Dios. Incluso más la forma de pensar humana, cuando no ha sido transformada por Dios, va en contra de Él y no puede obedecer su voluntad. Por eso necesitamos que Dios haga algo nuevo en nosotros por medio de Cristo. Estando en Cristo, a veces somos cegados a la voluntad de Dios y hacemos cosas impropias en nuestra vida espiritual caminando con Dios. Y ya no nos damos cuenta porque hay una ceguera espiritual totalmente. Entonces ahí estamos cometiendo un pecado grave. Aún nosotros como cristianos estamos cometiendo el pecado. Imagínense los que están en el mundo. Los que están en el mundo lo que están viendo porque no tienen una revelación del pecado. Entonces todo es normal, pero imagínenselo porque están alejados de Dios. Entonces hay un pecado. Entonces tenemos que, ahí es cuando nosotros entramos al hablarle del pecado a los que están allá afuera. Amén. El pecado contra Dios acarrea también ceguera moral, espiritual, impotencia y degradación. Dios es la fuente de toda vida y luz. Cuando el ser humano se aleja de Dios por su desobediencia, cae en obscuridad moral y una vida degradada. Pablo habla de esto. Vayamos a Romanos 1, del 18 al 32. Vamos a ver qué nos dice Pablo ahí en Romanos. Pablo 1, 18, 32. Y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. No tienen justificación de que no conocen. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas. Fíjense bien, dice, por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que lo practican tales cosas dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Él dice que Dios se ha mostrado a todos a través de la creación, pero las personas decidieron no adorarlo ni servirlo, y cambiaron sus hechos naturales por algo que no estaba bien, algo que Dios no había implementado en nosotros como hombres. En Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Como resultado, Dios los dejó seguir su camino, y eso los llevó a una vida cada vez más alejada de lo bueno. Pablo repite 3 veces en ese pasaje que Dios los entregó. Qué fuerte es ese momento cuando nosotros nos entregamos al pecado, que Dios nos deja caminar en el pecado y hundirnos cada vez más y más y más. Que llega un punto que nosotros ya no conocemos, nos hacemos a un lado de Dios y estamos más en lo malo que en lo bueno. Y es cuando nosotros entramos en una ceguera espiritual, en una ceguera moral. Ya tenemos una inmoralidad y ya lo malo lo estamos llamando bueno y lo bueno lo estamos llamando malo, porque no nos damos cuenta, porque Dios ya nos entregó la inmoralidad al camino del mal, nos dejó que camináramos y nos envolviéramos más cada vez. Es tremendo. En Romanos 1:24, aquí mismo, en Romanos 1:24, 26 y 28, significa que Dios permitió que sufrieran las consecuencias de sus decisiones. La ceguera espiritual y la corrupción moral son parte del castigo por alejarse de Él. Esto nos enseña algo importante para nuestro tiempo. La inmoralidad viene cuando las personas se olvidan de Dios. Hoy muchos intentan vivir con buenas normas, valores, pero sin Dios ni fe. En estos tiempos así es. Quieren hacer cosas buenas. Hay muchísimas personas que hacen cosas buenas, de agarrar sus ropas y llevarla a los pobres, darles de comer, aún en fechas muy especiales como Navidades, Día de la Madre, Días del Padre, el Día de los Niños, y hacen eso. Es muy bueno, pero no tienen un Dios y una fe verdadera. Y piensan que por hacer el bien ya estamos completos. Eso no funciona. Es como una torre de Babel, fíjense bien, que se cae y aplasta a los que construyen. La única forma de vivir una vida verdaderamente buena y moral es teniendo una relación viva con Dios, como nosotros la tenemos. Que tenemos que tener una relación verdadera y viva y eficaz en Dios.
El pecado también es la raíz y la causa del desorden y del desquiciamientos sociales. Vamos a empezar a hablar de lo que está pasando en estos tiempos, en los jóvenes, en los niños, en los adultos, hasta en las personas ya muy mayores también. Tienen ese problema ahorita, que hay una causa del desorden y desquiciamiento de las redes sociales. Es un problema que está pasando en estos tiempos, entonces tenemos que estar pendientes de lo que está pasando. Lo que ya vimos sobre la ceguera y la degradación moral nos lleva a otra verdad. Cuando el ser humano se aleja de Dios, también se aleja de los demás. No estar bien con Dios hace que las personas vivan con odio y resentimiento unas con otras. Cuando las personas no conocen de Dios o no están en Dios, hay mucho resentimiento y odio. Si se ponen a platicar con alguien que no conoce de Dios, siempre hay una falta de perdón. Siempre hay una falta de perdón, el que por qué no se quieren, igual a veces hasta acercar en la iglesia, porque hay algo que no los deja y no entienden el por qué. O no quieren perdonar porque empieza a haber un odio y un resentimiento. Los padres se vuelven contra los hijos y los hijos contra los padres. Y allí hay una verdad inmoral. Pablo enseña que el Evangelio de Cristo, que trae paz entre el ser humano y Dios, también quita las divisiones entre las personas. Por ejemplo, vayamos a Efesios 2, 11 al 22. Efesios 2, del 11 al 22. Dice, los judíos los llaman a ustedes, los no circuncidados, y ellos a sí mismos se llaman los circuncidados, pues circuncidan en el cuerpo. Ustedes no son judíos, y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos, y de dos pueblos han hecho uno solo. Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley, y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo por medio de su muerte en la cruz. Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos y los unió formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que no son judíos y estaban lejos de Dios, como a los que son judíos y estaban cerca de Él. Por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. Por eso, ante Dios ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos, ahora son la familia de Dios. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En este edificio Jesucristo es la piedra principal. Es Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para llegar a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de este edificio, en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Pablo dice que gracias a Cristo ya no hay separación entre judíos y gentiles. Cristo trajo paz y unidad. Vino a revolucionar. Los judíos tenían enemistad con los gentiles y los gentiles tenían enemistad con los judíos. Había una separación y Jesucristo les dijo, no, debemos de ser uno solo. O sea, uno solo, porque todos los que me aceptan son hijos míos. Entonces, no porque yo no esté circuncidado, tú no eres hijo mío. Había una problemática en esos tiempos de que si se tenían que circuncidar o no se tenían que circuncidar. Entonces Pablo dijo, somos uno solo y todos vamos por el mismo camino, porque Dios, Jesucristo así nos mandó, así nos trajo y nos van a recoger.
somos adoptados en Cristo. Entonces, por lo tanto, somos hijos y coherederos con Él. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto quiere decir que el pecado es lo que causa el odio y la división entre las personas. Y la única forma de tener verdadera justicia y paz entre los seres humanos es a través del Evangelio. Nosotros tenemos ese mandato de hablarles a la gente de que conozcan del Evangelio. Por eso la justicia social no puede construirse con odio ni con exclusión por clase social o raza. Y es lo que está pasando en estos tiempos. Es muy fuerte. La verdadera justicia debe ser para todos, no solo para unos pocos. Estuve investigando sobre lo que está pasando en las redes sociales. Les tengo como un paréntesis. Fíjense bien. Las redes sociales, a pesar de sus beneficios, pueden tener efectos negativos. ¿Son muy buenas las redes sociales? Sí, pero si los usamos para cosas buenas. Si no, las vamos a destruir y hasta el mismo enemigo va a entrar ahí. Entra totalmente. Es un plan perfecto para el enemigo hacer muchísimas cosas de destrucción en nuestra vida como humanos y como creyentes. Pueden tener efectos negativos en la salud mental y el bienestar de los humanos, especialmente entre los jóvenes. Algunos de los impactos más comunes incluyen la ansiedad. ¿Cuándo se había visto que se hablara de ansiedad hace muchos años? Los que estamos ya grandecitos. ¿Cuándo se había escuchado que había ansiedad? No había ansiedad, no existía esa palabra de ansiedad. No existía. Ahora se está viendo. No puede ser posible que en esos tiempos haya niños que estén medicados porque tienen ansiedad. O sea, eso es impactante. Entonces, ¿qué está pasando ahí? La depresión, la baja autoestima, problemas de sueño y el aislamiento social. Además, pueden generar una percepción distorsionada de la realidad, fomentar la comparación social y aumentar el riesgo de ciberacoso, impactos negativos y específicos. Hay acoso cibernético. Hay muchísimo. Hasta en los juegos que utilizan los niños hay acosos. Hay un acoso cibernético. Tenemos que estar al pendiente de los que son padres de sus hijos. Por eso no es bueno que los niños, hay veces que tengan sus teléfonos siempre, porque hay muchísimas cosas. O si de plano sí lo tienen, que estén al pendiente los padres y ponerles tiempos. Y decidir qué pueden ver y qué no pueden ver. ¿Qué pasa? Hay salud mental. En eso que está pasando ahorita. Hay ansiedad y depresión. Estudios han vinculado el uso excesivo de redes sociales con síntomas de ansiedad y depresión. Ya pueden generar sentimientos de aislamiento, frustración y baja autoestima al compararse con las vidas perfectas que se muestran en línea. Porque siguen lo que está pasando en las líneas y quieren ser tal cual. Y empiezan a entrar con ansiedad. Empiezan a entrar como que, frustraciones. Y entonces yo quiero ser como esa persona que a lo mejor se la pasa viajando, pero todo es similar, todo es una mentira lo que está sucediendo. Todo es una mentira de cómo se visten, de cómo, en qué lugares andan. Hay veces que a lo mejor ni siquiera tienen esos niveles económicos, pero pasan por esos lugares y miren, tomarse fotos y juntaron algún dinerito para estar en ese lugar, en ese lugarcito, un momento, 5 o 10 minutos y empiezan a tomar fotos y ya las suben como los más grandes ricos que pasan. Entonces hay que tener, esa salud mental es muy importante. Baja autoestima, la exposición constante a imágenes idealizadas y la presión por encajar pueden afectar la percepción de la propia imagen y llevar una baja autoestima, especialmente en los adolescentes. En querer entrar en grupos sociales que no les corresponden, que no están aptos para eso, que a lo mejor ese grupito son puras mentiras lo que están llevando, pero el adolescente quiere pertenecer a ese grupo. En las escuelas se da muchísimo eso. Hay que tener mucho cuidado. La baja autoestima, los trastornos del sueño, la luz azul emitida por los dispositivos. Fíjense bien, la luz azul emitida por los dispositivos electrónicos y el contenido estimulante pueden dificultar la conciliación del sueño
y alterar los patrones de sueño, afectando la salud física y mental. Esa lucecita que los teléfonos tienen nos produce ansiedad para poder dormir, porque es como es un atrapo que nos trae, que nos incita a seguir estando ahí en el teléfono. Esa lucecita, los teléfonos de hoy en día, los teléfonos inteligentes tienen una forma de ponerlo de noche, que quita la luz azul. Esa luz azul la tienen que quitar y automáticamente que están viendo los teléfonos te va a empezar a dar sueño. Por lo mismo, porque está hecho para eso. Se están preocupando por la salud del sueño, los trastornos del sueño. Hay aislamiento social. Aunque las redes sociales pueden conectar a personas, su uso excesivo puede llevar a aislamiento social, ya que las interacciones virtuales pueden reemplazar las relaciones cara a cara y las actividades sociales en el mundo real. El trastorno de aislamiento social en estos tiempos es muy fuerte. Los niños prefieren estar todo el día, o hasta adultos, en sus teléfonos o en sus computadoras o en sus tablets, y no conviven con los demás, ni con los mismos de su casa. Pueden estar en cuartos diferentes y ni siquiera se hablan. Pueden estar mandando mensajes, quiero comer, tengo ganas de hacer esto, y todo por mensajes. Y es algo impactante. Eso trae un aislamiento social. El ciberacoso es muy importante. Las redes sociales son un caldo de cultivo por el ciberacoso, donde los usuarios pueden ser víctimas de insultos, amenazas y difamaciones, lo que puede tener graves consecuencias para su salud mental y bienestar emocional. La percepción distorsionada de la realidad, adicción a las redes sociales, pérdida de tiempo y productividad, impacto en la comunicación. Las redes sociales pueden afectar a la comunicación interpersonal, ya que las interacciones virtuales pueden ser menos profundas y auténticas que las interacciones cara a cara y pueden llevar a malos entendidos y conflictos. En estos tiempos pasa eso. Hay muchos conflictos en las redes sociales porque todos tienen la autoridad o el decidir de que yo puedo atacar a las personas sin que me estén viendo cara a cara. Y es lo que está pasando muchísimo ahorita en estos tiempos. Entonces, eso es lo que está pasando con las redes sociales. Sí son buenas, sí, pero también son malas si las llevamos mal, con mal uso. Entonces, padres, pongan mucha atención con sus hijos. Como punto número 4, el pecado produce sufrimiento. El sufrimiento y el pecado, una relación profunda. Muchos del sufrimiento humano ocurre por causa del pecado. Cuando una persona peca, no solo sufre ella, sino también otras personas. ¿Por qué creen que sufren otras personas? No solamente peca una, sufren otras personas. Pónganselo ahí como pregunta. Aunque a veces no es fácil ver esa conexión, en la mayoría de los casos es evidente. Si quitáramos todo el sufrimiento que viene del pecado humano, la historia del mundo sería muy diferente. Pero ¿qué hay del sufrimiento causado por cosas de la naturaleza como terremotos, huracanes o erupciones volcánicas? ¿Cuántos hemos escuchado que en las redes sociales o la gente que no conoce de Dios dice, pero ¿cómo Dios es amor si pasan cosas sobrenaturales? ¿O por qué la gente se muere de hambre? ¿O por qué matan a las personas? ¿Por qué mueren las mujeres? ¿Por qué? ¿Y dónde está Dios? Es lo que preguntan. ¿Existe Dios realmente? La Biblia sugiere que también existe una relación entre el pecado del hombre y el desorden de la naturaleza. Vayamos a ver Génesis 3, 17 al 19. Al hombre le dijo, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener la tierra y tu alimento. Solo te dará espinos que te hieran y la hierba del campo será tu alimento. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos,
Así será hasta el día que mueras y vuelvas al polvo de la tierra del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo y al polvo tendrás que volver. Ahí entró el pecado. Dice que por causa del pecado la tierra fue maldita. Ahora el hombre tiene que trabajar con esfuerzo para sobrevivir y la tierra produce espinas y cardos. En Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan. En Apocalipsis 22:3, vayamos para allá. Dice así: en la ciudad no habrá nada ni nadie que desagrade a Dios. Allí estará el trono de Dios y del Cordero, y los servidores de Dios lo adorarán. Se nos muestra que en el futuro, con la redención completa, ya no habrá más maldición. Es lo que nos muestra en Apocalipsis 22:3. Y dice también, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Algunos creen que antes del pecado de Adán no existía sufrimiento ni muerte, ni siquiera para los animales, pero la Biblia nos enseña que todo sufrimiento o todo mal natural sea siempre un castigo directo por el pecado. Les pregunto, ¿por qué existe el mal natural? ¿Por qué existe el mal natural? Aunque el pecado pueda no haber ocurrido antes del tiempo, Dios puede usar el sufrimiento natural como un recordatorio del pecado humano y de su necesidad de redención. Es posible que el desorden en la naturaleza refleje el desorden moral al ser humano. Por eso el sufrimiento puede ser visto de dos formas. Si se fijan lo que está pasando en estos tiempos, cada vez que hacen algo en contra de Dios en algunos de los lugares de la tierra, pasa una situación de algo de la naturaleza. Al siguiente día, pasó en Brasil porque se burlaron de Jesucristo. Al otro día se les vino el agua y hizo un desastre natural. Acaba de pasar en Texas, donde se dijo que si Jesucristo fuera inmigrante, también lo deportarían. ¿Y qué pasó? Hubo una tormenta y casi desaparece a Texas, totalmente. ¿Por qué? Porque ahí refleja un desorden moral del ser humano. Entonces, por eso el sufrimiento puede ser visto de dos formas: como castigo, como punto número 1, para el que rechaza a Dios. Cuando alguien vive lejos de Dios, el sufrimiento puede ser una consecuencia de su pecado. Como punto número 2, como una herramienta de crecimiento para el creyente. Para los que han recibido la gracia de Dios, el sufrimiento puede ayudar a crecer en fe y carácter. Vayamos a Juan 9:1-3. Dice así: cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús les respondió: ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Ni él pecó ni sus padres, dice. La última palabra la tiene la gracia de Dios. El sufrimiento no tiene la última palabra. La ley y el castigo son reales, pero lo más importante es que Dios tiene un plan redentor a través de Cristo. Vayamos a ver Juan 1:17. Y si alguien me lo puede leer, por favor, con voz alta, se los agradezco, por favor. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Para quien rechaza a Dios, el sufrimiento es principalmente castigo. Para quien ha sido redimido, el sufrimiento es una disciplina y un medio de sanidad. ¿Escucharon bien? Para quien rechaza a Dios, el sufrimiento es principalmente castigo.
Pero para quien ha sido redimido, el sufrimiento es una disciplina y un medio de sanidad. Finalmente, la humanidad ha crecido con muchos aspectos, mental, moral y social, por el hecho de luchar y superar los efectos de mal natural. Hasta aquí vamos bien, hermanos. Amén. Vayan haciendo sus preguntas y sus anotaciones para el final. Ya casi terminamos. Como punto 5, el pecado engendra muerte. La muerte como castigo del pecado. En muchos pasajes de la Biblia, el castigo por el pecado se describe con una sola palabra: muerte. No hay más. Génesis 2:17, Dios le advirtió a Adán, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. En Romanos 6:23, Pablo escribió, la paga del pecado es muerte. En Romanos 6:21, hablando de la vida en el pecado, dice, el fin de estas cosas es muerte. En Romanos 8:6 también afirma, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué tipo de muerte es? Les hago esa pregunta. ¿Qué tipo de muerte es? Muchas personas se preguntan si esta muerte se refiere solo a la muerte física o a la muerte espiritual. ¿Qué creen? La verdad es que la Biblia habla de ambos, de la muerte espiritual y la muerte física. Por ejemplo, Juan 11:26, Jesús dijo, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esto no significa que el creyente no morirá físicamente, sino que no sufrirá la muerte espiritual eterna, la separación total de Dios. Cuando la Biblia habla de la muerte como castigo por el pecado, se refiere a una muerte completa. Física, el cuerpo muere, la física, pero espiritual, se rompe la relación con Dios. Nosotros podemos podemos romper lo espiritual y quitamos el rompimiento de la relación con Dios y estamos pecando. ¿Tenemos la oportunidad de regresar? Sí, pero tenemos que luchar para eso, para llegar a eso, para no tener esa muerte espiritual y levantarnos otra vez en el nombre de Cristo Jesús. Pero imagínense que no tengamos esa oportunidad de regresar a estar bien en una relación con Dios y nos morimos. Por la eternidad vamos a tener una separación y una relación con Dios, porque sabemos a dónde vamos a ir. Para los escritores bíblicos, la muerte no es solo algo biológico, sino algo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Lo más grave, la muerte espiritual. Lo más serio del castigo por el pecado es la muerte espiritual. La muerte física es parte del castigo, pero es solo una parte del problema. La expresión visible de una realidad más profunda, la separación del hombre de Dios. En Génesis 3:19, como dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. La muerte física es también la forma más evidente del mal natural que entró al mundo por el pecado. Pregunta, ¿qué pasa con los que creen en Cristo? Para el cristiano, la muerte física ya no es un castigo, sino que Dios la usa para un propósito bueno. Es un paso hacia la vida eterna. Sirve como disciplina y redención. Pero la persona que no ha sido salvada, la muerte sigue siendo un castigo. La salvación y la muerte. Dios nos salva primero del pecado y de la muerte espiritual a través de la fe en Cristo. Eso ocurre ahora mismo, por medio de la regeneración, nacer de nuevo. Todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo. Amén. Y si no, hay que arrepentirse y decirle, Señor, te entrego mi vida. Entonces, ahí a los de las redes sociales, si nos están escuchando, si no han nacido de nuevo, hay que arrepentirse y creer en lo que Jesucristo va a hacer en nuestras vidas. Que tenemos la vida eterna ya regalada prácticamente. Entonces, tenemos que estar ahí al pendiente. Esto ocurre ahora mismo por medio de la regeneración, nacer de nuevo, y la santificación
ser transformados. Tenemos que ser transformados. Después, en el futuro, Dios nos dará también la salvación del cuerpo mediante la resurrección. La muerte entró al romperse la comunión con Dios. La restauración de esa comunión trae vida espiritual y también vida corporal, que es la resurrección. En Apocalipsis 2:3 dice, en el cielo ya no habrá más maldición. La muerte segunda es el castigo final. La pena completa y definitiva del pecado es la muerte eterna, también llamada la muerte segunda en Apocalipsis. Se las dejo ahí si las quieren anotar. Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 26 al 14, Apocalipsis 21:8. Esta muerte eterna es la separación total y para siempre de Dios, tanto del alma como del cuerpo. Ya más adelante, en lo que seguimos con nuestras clases, cuando se hable de escatología, del estudio de las últimas cosas, se explicará más sobre esta muerte eterna. Más adelante, espérense poquito. Primero hay que aprender bien a fondo y cimentar desde el principio para poder llegar a entender lo que es escatología. Entonces, mis hermanos, hasta aquí hemos terminado. Espero le hayan entendido. Ahí nuestros hermanos de las redes sociales, si tienen sus preguntas, háganlas y se las respondemos con muchísimo gusto. Y hemos terminado. Muchísimas gracias por los que nos están escuchando y a ustedes, hermanos, muchísimas gracias. Les damos gracias.